Soy Lázaro Cárdenas del Río, fui uno de los presidentes más notables en la historia de México. Nací el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán, una pequeña comunidad rural. A pesar de que la revolución de 1910 no afectó la paz en mi pueblo, enfrenté desafíos significativos después de que mi padre tuvo que abandonar su negocio de herbolaria debido a problemas de salud, que finalmente lo llevaron a la muerte al año siguiente. Esto me obligó a asumir tempranamente la responsabilidad de ser el sostén de mi familia, y comencé mi carrera laboral como aprendiz en la imprenta La Económica, un lugar donde se reunían los liberales ilustrados del pueblo, quienes estaban comprometidos con cuestiones como la injusta apropiación de tierras de las comunidades indígenas, la explotación de los campesinos, la concentración de la riqueza y la desigualdad. Fue en ese espacio que comencé a forjar mi ideología política. En 1913, tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Francisco I. Madero, me vi obligado a unirme a las fuerzas revolucionarias a la edad de 18 años después de ser delatado a los federales ortistas por imprimir un manifiesto revolucionario. En 1915, mi camino se cruzó con Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de 1928 a 1934, quien se convirtió en mi mentor y desempeñó un papel fundamental en mi carrera política. Después de una destacada trayectoria militar, fui elegido gobernador de Michoacán en 1928 con el apoyo de la sociedad michoacana y de figuras políticas influyentes de la época, incluyendo al presidente Calles y al caudillo Álvaro Obregón. Durante mi mandato, centré mis esfuerzos en la reforma agraria y la educación, aspectos que se convertirían en piedras angulares de mi proyecto nacional. En tan solo 2 años de gobierno, logramos aumentar el número de escuelas en Michoacán de 357 a 899 y triplicar tanto el número de maestros como de estudiantes. Esto se logró a través de medidas audaces, como asignar el 47% del presupuesto estatal a la educación en mi segundo año de gobierno. En julio de 1928, el asesinato del reelegido presidente Álvaro Obregón complicó aún más la situación política de México. Durante el periodo conocido como el Maximato, que transcurrió entre esa fecha y 1934, el país tuvo 3 presidentes que estaban bajo la influencia de Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. En marzo de 1929, se convocó a la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, concebido por Calles y sus colaboradores con el propósito de lograr una transición hacia una política más institucional. En este contexto de crisis, me destaqué asumiendo la presidencia del Comité Ejecutivo del PNR a finales de 1930 y convirtiéndome en uno de los políticos más prominentes de México. En enero de 1933, fui nombrado secretario de Guerra y Marina, cargo del cual me separé para aceptar la nominación del PNR a la presidencia de la República en mayo de 1933, cuando tenía solo 38 años. Tras una extensa campaña enfocada en la organización de los trabajadores y la promoción de la educación pública basada en los valores revolucionarios, asumí la presidencia de México el 30 de noviembre de 1934. Calles no estaba dispuesto a ceder su poder y buscaba influir en mi presidencia, al igual que lo había hecho con Pascual Ortiz Rubio, 1929 a 1931, a quien prácticamente forzó a renunciar. Para superar la resistencia de Calles, así como la de las élites nacionales, los intereses extranjeros y los grupos conservadores, me apoyé en la fuerza de los trabajadores, campesinos y burócratas. Fomenté su organización y satisfice sus demandas a cambio de su respaldo a mi presidencia y su incorporación al partido oficial. Este proceso otorgó al Estado una gran legitimidad y poder. El apoyo corporativo de las organizaciones de masas y la consolidación del poder presidencial se convirtieron en los cimientos del desarrollo económico y la estabilidad política de México en las décadas siguientes. Para llevar a cabo mi proyecto nacional, conté con el apoyo del ejército, la burocracia y las masas organizadas de trabajadores y campesinos. Mi gobierno promovió la organización, la lucha y la movilización de los trabajadores para atender sus demandas. Apoyé las peticiones salariales, la sindicalización y los contratos colectivos que mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores, y presioné a los empleadores para que cumplieran con estas demandas. En 1936, esto condujo a la creación de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, liderada por el sindicalista marxista Vicente Lombardo Toledano, convirtiéndose en la central obrera más poderosa del país y un pilar central del régimen cardenista. Paralelamente, la organización de los campesinos se consolidó con la creación de la Confederación Nacional Campesina, CNC, en 1938. Sin embargo, mi éxito no se debió únicamente a la presión ejercida desde la presidencia, sino a que mi gobierno implementó políticas laborales y agrarias que satisfacían las necesidades de las masas trabajadoras y campesinas, mejorando sus condiciones de vida de manera palpable. Los obreros obtuvieron aumentos salariales y contratos colectivos beneficiosos, mientras que los campesinos recibieron tierras, asistencia técnica y créditos como nunca antes. Todo esto sentó las bases para uno de mis logros más notables y trascendentales, la expropiación petrolera, que nacionalizó la industria más importante del país en ese momento. Mi proyecto nacional buscaba fortalecer al Estado para equilibrar las fuerzas entre los capitalistas y los trabajadores y reducir la desigualdad social y económica. Las reformas que impulsé y las instituciones que consolidé permitieron el desarrollo económico y la estabilidad política que caracterizaron a México en las décadas posteriores. Es por estos notables logros que mi legado se ha convertido en una historia heroica y mítica, y mi influencia sigue presente en la vida cotidiana de México, con referencias constantes a mi figura en la realidad. Fallecí el 19 de octubre de 1970 a causa de cáncer linfático en la Ciudad de México.